Bueno, damos nuevamente la bienvenida al Foro Juvenil Sembrar Malvinas, del movimiento Jóvenes por Malvinas, en este nuevo encuentro que tenemos en este año. Contamos esta vez con el inmenso honor de tener al capitán José Bersesi, quien heroicamente combatió en Top Malo House allá por el año 1982, que nos regala su amistad, que realmente no tiene precio. Y para los que no conocen justamente su historia, acá traemos su testimonio y queremos un poquito comenzar esta charla preguntándole ¿quién es José Bersesi? Eh, Estaba silenciando el teléfono para que no nos enloquezca. Yo me defino como uno No sé más, si los demás igual. lo escuchan, yo no lo estoy escuchando ahora. Perdón que interrumpa. Se escucha bien, por lo menos yo lo escucho bien. A ver, vamos a probar de nuevo. Tal vez sea mi... A ver ahí, a ver José, habla un poquito. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora sí, perfecto. Perdón que interrumpí. Vamos de No, nuevo. les decía que no pretenden encontrar un superhéroe, ni mucho menos. Soy una persona normal, exactamente igual que cualquiera de ustedes, que tuvo el privilegio y la suerte de poder participar de la guerra. Digo privilegio y digo suerte porque también en las charlas que doy trato de hacer entender especialmente a las personas que no usan uniforme qué es un militar. Es más, también se lo comento a los que van a ser militares, a los cadetes y a los aspirantes, para que entiendan claramente cuál es la función de la profesión militar. Porque de no encuadrarlo de esa manera, estaríamos hablando de asesinos legales. Y la realidad es que nosotros en lo que hacemos es tratar de resolver un problema a través de la violencia. Hay que entenderlo claramente a esto, especialmente cuando uno va a elegir la profesión. ¿Y por qué la violencia? Bueno, yo también para que se entienda de alguna manera, lo comparo con la profesión militar, la comparo con un bisturí. Un bisturí es una herramienta que tiene que dañar para resolver un problema. La realidad es que el bisturí tiene que cortar para resolver un problema. Por eso es pequeño y filoso, porque tiene que hacer el menor daño posible en el menor espacio posible y en el menor tiempo posible. Exactamente lo mismo que un militar. Un militar se tiene que entrenar para hacer el mayor daño posible en el mayor espacio posible y en el menor tiempo posible. Mientras menos dure el conflicto, más eficiente es la acción militar. Pero tiene que existir. Si uno elige la carrera militar y la violencia le resulta chocante, y tiene que elegir otra carrera, o tiene que hacerse médico si lo que busca es eso, sacerdote si lo que busca es sanar almas, un kiosco si lo que quiere es comerciar, pero nunca la profesión militar. Para mí la profesión militar, y así lo entendí siempre, es prepararse para matar a alguien. Es dura la palabra, pero es así, sin pensar en ese momento y sin pensar que del otro lado puede existir alguien que tenga la misma estructura familiar que uno. Por eso es tan seria, al menos para mí, y lo extiendo a los comandos. A los comandos siempre en tiempos de paz nos llamaron locos de la guerra porque lo que buscábamos era permanentemente entrenar a quien teníamos a nuestras órdenes, pensando que al día siguiente, a la mañana siguiente, a la semana siguiente, se podía producir un conflicto que nos necesitara. Es por eso también que la historia de nuestra fracción, la historia de la compañía de comando 602, que fue con el coronel Rico, con el mayor Rico a Malvinas, es tan fugaz y tan intensa.
En particular, y lo van a ir viendo cuando veamos algunas diapositivas de la presentación, nosotros estábamos viendo la guerra por televisión ya con los ingleses desembarcados el 23 de mayo, yo en mi casa en Córdoba, domingo 23 de mayo, y el lunes 31, 8 días después, estaba entrando en combate con una fracción de tropas especiales inglesas, en el medio de la isla Soledad. Esa es la cronología de mi fracción, esa es la historia de mi gente. Y es importante también porque en ese tiempo, de esos 8 días, apenas 4 estuve con la fracción mía así cara a cara. En 4 días no se puede generar un liderazgo. La realidad es que tuve, por eso vuelvo al principio, soy un hombre común, era un jefe común, pero tuve a los mejores hombres en combate. No hubo necesidad en ningún momento de impartirle ninguna orden, excepto la de alto fuego. Combatieron como fieras y eran los mejores. Y tuve el honor y el privilegio de tenerlo a mis órdenes. Esa es la síntesis mía, Jorge. ¿Cómo fue tu formación militar, tu carrera profesional, hasta llegar a Malvinas? Yo entré a los 12 años, esto es una confidencia, por decirlo de una manera. En mi casa la situación económica era difícil y, consecuentemente, tampoco la relación entre mis padres era muy tranquila. Y la realidad, yo creo que entré al liceo a los 12 años tratando de salir de un ambiente un poco tóxico, ¿no? A los 12 años no existe vocación. Y en el liceo hice primero, segundo y tercer año, y ya ahí sí sentí la necesidad de estar en ese ambiente. A los 15 años entré al colegio militar. En ese entonces había curso preparatorio y 4 años. Así que hice ese curso preparatorio que duró 1 año más 4 años más, y en el año 1971 egresé como subteniente. En el 72 me hice paracaidista. Mi primer destino fue el Regimiento 2 en Córdoba. Estuve 4 años ahí. Estuve integrando el equipo de competición de paracaidismo de ejército. Andaba bastante bien en ese momento. Y en el año 75, cuando nos enteramos varios que el coronel Seidlin iba a ser el jefe del curso, bueno, fue un récord de aspirantes a entrar al curso. Nos presentamos cerca de 200 o 300, no estoy seguro, y que ahí quedamos seleccionados 140 y algo. Bueno, y de esos 140 y pico, egresamos creo que 12 oficiales y 7 suboficiales, si no. Año 75. En el 76-77 estuve en el Regimiento 3, un pequeño inconveniente era teniente yo, con el segundo jefe, me insubordiné y intenté pegarle. Me correspondía la prisión, pero había tenido algunas actuaciones destacadas en el ámbito de la guerra contra la guerrilla, y el jefe de regimiento, en lugar de mandarme a Magdalena, me mandó al sur, a Las Lajas. Terminé en Las Lajas a caballo del 78, así que ahí también empecé a preparar los soldados teníamos la misión de dejarnos sobrepasar por la fracción chilena que estaba frente nuestro y después golpearlos desde atrás. Y bueno, se suspendió la guerra, terminé el 78 y hasta el 80 en Las Lajas. De ahí pasé a Córdoba. Había pedido
Córdoba porque suponía que siendo paracaidista, habiendo estado en el equipo de competición de ejército, iba a terminar en alguna de las fracciones de paracaidistas que había en Córdoba. La realidad es que la organización de personal del ejército, a pesar de haber 2 regimientos de infantería paracaidistas a los cuales yo podía ir como teniente, como capitán, me salió el pase a la Policía Militar de Córdoba. Era paracaidista, comando y montañés, y para aprovechar mis aptitudes me mandaron a una fracción para dirigir el tránsito. Bueno, y ahí me encontré con el sargento primero Esbert, ya lo había conocido en el 76, aunque no somos de la misma arma, habíamos convergido en una fracción de comandos, y ahí lo conocí, y nos hicimos muy amigos. Accidentalmente nos volvimos a encontrar en la Policía Militar, ahí lo terminé de conocer, excepcional, una capacidad de mando superlativa, a tal punto que por encima de él había 4 suboficiales más antiguos, y sin embargo quedó él como encargado de la compañía. Yo era segundo jefe de la compañía, él quedó como encargado, y los más antiguos le decían mi sargento primero, como subordinados naturalmente a la capacidad de mando que tenía el turco. A fines del 81 le salió el pase al Estado Mayor a él, yo quedé en la policía, así que el conflicto nos encontró a mí en la Policía Militar de Córdoba y al turco Esbert en el Estado Mayor. Bueno, después la guerra, y después sigue la historia del militar mío. Dejamos la posguerra para más adelante. Recuerdo que había leído yo en un libro de Sebastián Miranda acerca del famoso, y tal vez también en algunos ámbitos desconocido, factor Yenta, ¿no? En Malvinas. Y recuerdo que una vez nos encontramos ahí en una Shell, ahí en la 9 de julio, tomamos un cafecito y charlamos un rato, que te había hecho un par de preguntas sobre eso, que siempre fue una gran inquietud que tenía, acerca de cómo fue tu formación, digo, desde el punto de vista intelectual y espiritual, con las enseñanzas, por ejemplo, de este profesor, Jordán Bruno Yenta, y de varios exponentes del nacionalismo católico, ¿no? Si podrías tal vez relatar un poquito de eso, una pequeña síntesis acerca de eso, sería interesante. Partiendo de la base de lo que les decía de la profesión militar, la realidad también es, por favor, interrúmpanme y pregúntenme si aburro. Me angustia mucho la posibilidad de pensar que estoy aburriendo. La profesión militar, que lleva a ese momento tan dramático que es quitar una vida o perder la propia, o perder la de amigos, implica tener también una profunda convicción de la trascendencia de la vida. Yo lo tenía esto medio pergeñado para las conclusiones, pero aprovecho para comentarlo. Yo le doy vital importancia, y eso es lo que he tratado de transmitir a mi familia, a mis subalternos, a cada día. La vida es una asociación de días, y créanme que hago un esfuerzo titánico cada día para que ese sea diferente al anterior, y si puedo, diferente al siguiente. Llego agotado al fin del día, contento, porque estoy seguro que no perdí ese día. Y esa sucesión de días aprovechados termina siendo la vida. Eso es lo que llamo darle un sentido épico a la vida. Darle un sentido épico a cada día. Pero ese sentido épico no es creer que es una batalla. Es, no sé, lavar los platos, cortar el pasto, pintar, ir al trabajo, volver del trabajo, hacer otra cosa. Y cada minuto tiene importancia porque es algo que no se vuelve a vivir.
Si uno entiende que el día que está viviendo no se va a repetir, no va a ser igual a otro, ni al anterior ni a los posteriores. Si uno entiende la importancia de ese día, bueno, tiene resuelto una buena parte de la vida. Y dentro de esa trascendencia de cada día, si uno le pone el alimento espiritual, está absolutamente lleno. En el caso mío, el contacto con la gente de profunda convicción católica, sin ser fanáticos. No es lo mismo ser católico que ser musulmán. Y yo diferencio eso en la cuestión del fanatismo. Sin ser fanáticos, tener el combustible espiritual y permite darle trascendencia. No darle vida al día solamente, sino darle trascendencia. Cuando hablo de trascendencia, también hablo de cuántos generales han pasado por el ejército argentino absolutamente desconocidos para cualquier ser humano que no forme parte de la profesión militar, incluso para los militares, desconocidos completamente, y quién no conoce la historia de Teniente Esteves. Entonces, eso es lo que yo llamo trascendencia. Sin llegar al mayor grado, Esteves trascendió, y muchísimos generales ni siquiera sabemos quiénes son y murieron desconocidos. Bueno, esa es la gran diferencia entre vocación y carrera también. La vocación sirve para trascender. La carrera, lo dice la palabra, es para llegar. Pero si se llega y no se trasciende, la vida quedó vacía, al menos para mi óptica. Esa es la importancia de Yenta y de todo de donde abrevamos del nacionalismo católico, en mi caso, ¿no? Impecable mensaje, directo al corazón. Muchas gracias, José. Si querés compartir el PowerPoint que habías preparado justamente para poder, luego de esta presentación, de este desasnar de ideas, conceptos y visiones en torno a la vida, sería lindo que puedas compartir esta experiencia en Malvinas. Sí, cómo no. Hay una psicóloga del centro de veteranos, una vez fui a charlar, es psiquiatra y psicólogo, ¿no? Militar también en actividad. Y cuando me preguntó, hábleme de su vida, yo empecé a hablar de Malvinas, porque era el centro de veteranos. Y me desarmó completamente esta mujer cuando me dijo, su vida empezó en Malvinas, antes no vivió. Me desarmó completamente y me hizo recapitular varias cosas. Pero bueno, ya les conté parte de mi vida y ahora lanzamos el centro inevitable de la existencia mía y de mi gente, que es el combate de Tomaló. ¿Se ve ahí, Jorge? Sí, perfecto. El combate de Tomaló es el punto final de nuestra corta historia en las islas, y se produjo el 31 de mayo de 1982, como ustedes ven en la imagen. Tomaló está ubicado casi en el centro de la isla Soledad, como ven ahí en eso que simula una explosión, y lo que se ve abajo es un dibujo, una ilustración hecha por los ingleses que indica aproximadamente, da algunas imágenes. Acuérdense que en aquella época no había posibilidad de tener fotos, imágenes y videos como hay en este momento. Y por supuesto, de esta manera también les estoy rindiendo homenaje a
Para los que no, siempre trato de explicar qué son los comandos porque me aparece inestable. ¿Está bien? ¿Me están escuchando? Yo había perdido un poquito el audio anteriormente, pero no sé si los demás escucharon bien, pero ahora sí te escucho perfecto. Bueno, me apareció inestable la imagen. Eh, esta diapositiva pretende explicar aproximadamente cuál es la función de un comando. Los comandos son oficiales y suboficiales de las distintas fuerzas, no solamente de ejército. Con nosotros hacen el curso gente de la Fuerza Aérea, que forma parte del GOE, que es el Grupo de Operaciones Especiales de Fuerza Aérea, y de la Marina, de la Armada. ¿Cuál sería la función adecuada de los comandos? ¿Cómo deberían ser empleados en la guerra? Infiltrándose detrás de las líneas enemigas, cumpliendo misiones estratégicas sobre objetivos críticos. Esto significa que la acción de un grupo de comandos debería, por lo menos, variar el rumbo del conflicto. Por ejemplo, matando al comandante enemigo. Una pequeña fracción que golpea, o como hizo el SAS con nosotros, en Malvinas, que puso fuera de servicio, creo que 9 Pucarás que estaban en la pista de aterrizaje. Llegaron, los destruyeron y salieron. Bueno, eso es una misión estratégica sobre objetivos críticos, porque eso limitó la superioridad aérea, el equilibrio en la superioridad aérea. Deberían ser las tropas mejor entrenadas porque tienen que operar aisladas y sin apoyo, y deben estar preparadas para soportar situaciones extremas. Esto implica también fracciones, equipos totalmente identificados y totalmente integrados. Para eso debería haber unidades de comando. Cuando empezó el conflicto, no había unidades de comando en el ejército. ¿Y por qué? Porque los comandos, como les decía antes, los locos de la guerra, entre comillas, complicamos la vida de los jefes de unidades en tiempo de paz. El hecho de entrenar implica riesgos, implica accidentes, y los accidentes, en lugar de ser consecuencia del trabajo, ejercicios de combate, le poníamos una piedra en el zapato a los jefes y eso nos hacía ver como un problema en lugar de una solución. Eso también implicaba no tener fracciones de comando ya preparadas en el momento. O sea que nos encontró la guerra sin unidades de comando listas para el combate. Esto es lo que les explico de esta manera. No hay razones ni militares ni lógicas para no tener una fracción orgánica de comando. Fíjense que nosotros, 4 días entre el primer contacto y el combate. Si en un equipo de fútbol es importante el conocimiento entre los integrantes, la identificación para poder hacer un trabajo bien hecho y compacto, cuanto más cuando el material a utilizar son las vidas humanas y no una pelota. Y esta es la historia, la cronología de mi fracción. 23 de mayo, domingo, estamos en distintas unidades en el continente. Perdón, en las islas estaba la compañía de comando 601, que estaba a órdenes del mayor Castañeto. Ya los ingleses habían desembarcado y ya la unidad de Castañeto estaba
absolutamente empleada en las islas. El 21 de mayo desembarcaron los ingleses. El mayor Rico, en ese momento, también destinado en el continente, en una unidad, tomó contacto con el mayor León, compañero de él, que estaba de ayudante del general Vaquero, que estaba a cargo de las operaciones del ejército. Y logró sugerirle a León que lo convenza a Vaquero que la compañía Comando 601 iba a tener bajas y que necesitaba reemplazo. Eso implicaba preparar otra compañía de comando. Logró hacerlo el 23 de mayo, el 22, el sábado, Rico llegó a Buenos Aires, al Estado Mayor, se reunió con León y empezó a buscar el listado de comandos que estaban en el continente en distintas unidades. Enviaron los radiogramas, no había WhatsApp, y si escuchan ruidos, ladridos y gritos es porque, sepan disculpar, pero es el cumpleaños de mi nieta y le conté a Jorge que mi hijo tuvo una escape de gas en la casa, así que cortaron el gas y vienen a festejarlo acá a casa. Así que en algún momento, por ahí vas a tener que cantar de nuevo el feliz cumpleaños, Jorge. Bueno, sigo. El 21 de mayo, el 23, llegaron los radiogramas a nuestras distintas unidades, y de las unidades a las casas en donde estábamos viviendo. A mí en particular, esto fue en Córdoba, yo estaba con mi señora y en ese momento teníamos 2 hijos, pre-Malvinas. Me llegó el radiograma, presentarse por el primer medio a Campo de Mayo de la Escuela de Infantería, saludé, no recuerdo ni siquiera no esperé que llegaran mis suegros para buscar a mi señora y llevarse a los chicos a Buenos Aires, y en un avión con Tomás Fernández, compañero mío que también estaba destinado en Córdoba, partimos para la Escuela de Infantería vía Aerolíneas Argentinas. Llegamos a Buenos Aires y al día siguiente, el lunes, nos presentamos en la Escuela de Infantería. Entre el lunes 24 y el miércoles 26 estuvimos equipándonos, recibiendo a la gente que seguía llegando y armando las fracciones. Tuvimos la suerte que los que terminamos designados como jefes de las secciones éramos los 3 compañeros de promoción. Tomás Fernández, Andrés Ferrero y yo. Y eso simplificó la organización de las secciones. Cada uno buscó, sabíamos también que con Rico no íbamos a ir a desfilar ni a hacer actividades administrativas. Así que tratamos de elegir a quienes más conocíamos para integrar rápidamente las fracciones. Desde el punto de vista práctico era una buena idea. Desde el punto de vista personal, eso implicó también que eligiéramos a nuestros amigos y que, consecuencia de ello, algunos nos volvieron. El miércoles 26 intentamos el primer cruce a las islas. Si funciona esto, yo debería ir ahora a la diapositiva del cruce. Anduvo. Bueno. El 26 de mayo llegamos a Comodoro Rivadavia, que es lo que ven en este recorrido. Desde Campo de Mayo, primero a Comodoro Rivadavia. Intentamos el cruce, pero no llegamos a hacer un tercio del recorrido. Los pilotos dijeron alerta roja y pegaron la vuelta, pero en lugar de volver hacia Comodoro, bajaron en Río Gallegos. Pasamos ahí la noche del 26 y el 27 de mayo empezamos un nuevo intento de cruce. La imagen esta, la ilustración esta, quiere marcar el nivel
al que iba el Hércules en relación con el mar. En algunos momentos las olas llegaron a rozar en la panza del avión. Unos pilotos increíbles, ¿no? A tal punto que Rico en un determinado momento les dijo: hijos de puta, esto es una lancha, esto es un avión, no una lancha. Eso está en alguno de los libros y es una realidad. Cuando estábamos creo que en la mitad de camino, empezó a perder líquido hidráulico el Hércules y iban a pegar la vuelta y finalmente logramos convencer, Rico convenció a los pilotos que cargándole desde las latas que había de repuesto líquido, se podía continuar la marcha y llegar. Así lo hicimos y la noche, el atardecer del 27 de mayo llegamos a la Isla Soledad, a Puerto Argentino. Volviendo a la cronología, esto fue el 27 de mayo, el jueves 27. El viernes 28, después de estar esperando durante el día órdenes y recorrer la ciudad de Puerto Argentino, Rico me llamó a mí y con Horacio Losito y Luis Brun fuimos al comando de brigada a recibir la primera misión, que finalmente sería la única, para efectuar la operación. Yo era jefe de la primera sección, naturalmente tenía que caer en mí la primera misión. ¿Cuál era la misión? Tomar la altura del Monte Simmons, transmitir información sobre los movimientos británicos y eventualmente efectuar emboscadas sobre helicópteros británicos. Desde que Sergio Fernández había bajado un Harrier con un blowpipe, ya se creyó que la pareja comando blowpipe era una garantía de solución al tema aéreo. La realidad es que como eran muy caros los misiles, muy poca gente tenía práctica efectiva con los misiles. Quienes habían visto alguna vez los blowpipe en La Paz eran nada más que en las prácticas con pantallas, no con el misil real, ¿no? Teniendo en cuenta que el blowpipe es un misil hilo guiado, o sea que tiene un límite y que además hay que seguirlo, hay que practicar mucho para poder pegar en el blanco. No es que el misil va hacia lo caliente como otros misiles. Quien estaba medianamente en condiciones de manejar un blowpipe en mi sección era Luis Brun, y me agregaron al cabo primero Delgadillo, y creo que era cabo primero Delgadillo y Valdivieso, dos suboficiales de caballería, no comandos, que también habían sido auxiliares en las distintas clases que se habían dado sobre el uso de los blowpipe. ¿Cuáles eran los problemas de esta misión? La misión de exploración, que era la inicial, con 3 o 4 personas hubiera sido suficiente, tal vez menos. La interdicción aérea implicaba mayor cantidad de gente y bueno, era contradictorio una cosa con la otra. Y 13 hombres, que eso fue en síntesis lo que yo tenía, era excesivo en cuanto a número y volumen y fácilmente detectable por el enemigo. Voy a ver si puedo volver. Bueno, sepan disculpar. Recibimos la misión y empezamos a preparar una mínima planificación para
porque tenemos que salir al día siguiente. El viernes 28 habíamos recibido la misión al atardecer, y al día siguiente teníamos que partir, el sábado 29 ya partir con helicópteros y detrás de las líneas inglesas, ya detrás de las primeras líneas inglesas. Con todo lo que eso implicaba, pasar con 2 helicópteros, éramos un blanco importante. Pero más allá de eso, en cuanto a la planificación en sí de la misión, tuve la inestimable, no colaboración, sí, hicieron todo el trabajo Losito y Bruno. Entiendan también que no es una justificación, pero yo venía de la policía militar. En cuanto a intensidad de entrenamiento y de preparación para la guerra, prácticamente nulo. Losito y Brum volvía justo cuando lo llamaron estaba descansando de volver de la Antártida, tenía la licencia post-antártica, y Losito estaba en una unidad de infantería. Bueno, me ayudaron muchísimo, prácticamente se comieron ellos el esfuerzo de la planificación, que duró hasta las 3 de la mañana de ese día, del día viernes, la noche del viernes al sábado. El sábado 29 de mayo empieza la misión. Teníamos que empezar la primera parte, que era la infiltración. ¿Cómo lo hicimos? Con 2 helicópteros Bell, son los que se ven acá más abajo, y un Augusta que hacía las veces de cubrimiento de los 2 helicópteros. No había posibilidad de hacer la infiltración de noche por la falta de capacidad de vuelo nocturno, así que empezamos el movimiento con luz plena, creo que eran las 9, 10 de la mañana, así que nos veían, yo creo que de Londres. Salimos de Puerto Argentino. Recuerden que llevábamos un día y medio en las islas, cero conocimiento del terreno, cero conocimiento del clima, no había ninguna posibilidad de aclimatarse en 24 horas, y mucho menos conocer el terreno, así que a medida que recorríamos íbamos viendo de qué se trataba. Pero finalmente llegamos al pie del Monte Sima, y ahí desembarcamos, nos dejaron, y los helicópteros volvieron a Puerto Argentino sin novedad. Más adelante van a ver un pensamiento de Horacio Sánchez Mariño, uno de los pilotos que manejaba uno de los helicópteros. Tomamos la altura sin problemas. Después nos enteramos, ya pasa años después, cuando íbamos recorriendo el camino, pasamos por encima, tan cerca de un puesto de observación inglés, un teniente y un sargento, que ellos creyeron que los habíamos visto, estaban a punto de dispararnos porque pensaron que los habíamos visto y que íbamos en dirección a ellos. Pero pasamos por arriba y ellos avisaron de la presencia nuestra en Monte Sima. Y ahí empezó a activarse, sin que lo supiéramos obviamente, cómo nos podían poner fuera de combate. ¿Por qué era importante poner fuera de combate? Bueno, entiendo que por doctrina los ingleses no dejan fracciones enemigas en la retaguardia, y hasta que no resuelven el problema, frenan sus movimientos. Así que inconscientemente estábamos complicándole la maniobra general. Una vez que estuvimos en la cumbre del Monte Simons, empezamos a observar, pero era insistente, fíjense el detalle, estos son helicópteros Chinook de carga y un Sea Harrier, todos con cargas externas. Así era lo que veíamos, pero
ir y volver, helicópteros que iban desde Tin Inlet, desde acá, hacia las alturas cercanas a Puerto Argentino. Después nos enteramos que era Montequent y sus alrededores. Esto confirmaba que ya se estaba completando la maniobra para la ofensiva contra la capital. Empezamos a transmitir esa información a través de la radio, una radio Thomson que teníamos, y entiendo que por falta de potencia de la radio y por capacidad de operaciones electrónicas de los ingleses, empezamos a sentir que era bloqueada la frecuencia. Habíamos logrado transmitir una parte de la información en cuanto a movimientos, y no pudimos seguir transmitiendo, pero el movimiento era el mismo. Helicópteros con cargas externas desplazándose hacia los alrededores de Puerto Argentino. Podía variar la cantidad, pero la operación estaba muy clara. Esa noche, mientras estábamos ya preparándonos para pasar la noche y teniendo interrumpidas las comunicaciones con Puerto Argentino, pasó un helicóptero propio, los reconocíamos por una franja amarilla que tenían en la cola, y completamos la información. Logramos el contacto radial con ellos, eficiencia de Pepe Gatti, teniente primero, que además no era de comunicaciones, era de ingenieros, pero supo arreglárselas para poder transmitir la información. Así que ahí consideré que estaba la misión cumplida. Lo mismo nos quedamos, pero esa noche cayó una nevada muy intensa. Después en las próximas imágenes, al final van a ver que el Monte Simmons, que es donde estábamos nosotros, estaba completamente blanco. Toda esa nieve había caído sobre nuestros cuerpos. Hay que vivir nieve encima del cuerpo, sin cubrirse no podíamos hacer fuego ni armar carpas, pero hay que vivirlo. Miren, uno de mis hijos recién logró entender esto. Yo no sé si recuerdan una nevada un 9 de julio, creo que fue, bueno, hace varios años. 2007 me parece que fue, no estoy seguro. Y salimos, estábamos acá en casa y Nacho, el que salta conmigo, salimos al jardín y empezamos a sentir la nieve que caía y el frío que sentíamos, y recién ahí él me dijo, pa, recién me doy cuenta lo que vivieron ustedes con estos copitos de mierda, y nosotros pasamos toda la noche con nieve que seguía cayendo sobre nuestros cuerpos. ¿Por qué hago hincapié en este detalle? Porque al día siguiente estábamos con varios de los integrantes con principio de congelamiento, y es absolutamente real. Y es real que existía la posibilidad de, el principio de congelamiento puede generar hasta la amputación de miembros, de parte del cuerpo. No se podía especular con eso, así que decidí iniciar el repliegue. Bueno, hay algo que no funciona. Un segundito, por favor. Empezamos el repliegue. Esto fue el domingo 30. Ahí lo dice, estábamos, la única forma que pudimos recuperar un poco de tono muscular fue golpeándonos entre nosotros, pero golpeándonos fuerte, no es palmadita. Eso nos dio un poquito de ánimo y de fuerzas como para poder empezar el desplazamiento. Inicialmente la idea que yo tenía era desde el Monte Simmons hacia Fitzroy, que estaba mucho más cerca que de Puerto Argentino y había propia tropa en ese lugar.
¿Cuál era el problema? Ahí tienen la lista, ¿no? Estábamos realmente mal físicamente, nos había agotado mucho el frío, más que llevamos días de mucha intensidad de trabajo para acortar los tiempos. Marcha por la turba, esto, ¿por qué es importante? Yo lo describo siempre como caminar sobre un colchón de goma pluma completamente mojado. Uno pisa, el pie se hunde, se moja porque el agua entra por la parte superior del borceguí, se moja completamente, y al levantar el pie la turba se levanta, es como si uno no hubiera caminado. Pero eso agota mucho porque al hundirse el esfuerzo es mayor, sacar el pie, colocarlo adelante y así sucesivamente. Había que cruzar lo que se dio en llamar ríos de piedra. Los ríos de piedra es porque los cursos de agua corrían por debajo de piedras grandes, que había que cruzarlas y obviamente las piedras mojadas por la llovizna generaban caídas permanentemente y levantarse. Eso hacía también que los desplazamientos se alargaran mucho en tiempo. Muchos, éramos mucha gente, 13 hombres, venía la posibilidad de una nueva tormenta de nieve, nos lo había dicho Brun, que manejaba bien el tema meteorológico por su experiencia antártica. Y ahí nos enteramos que la segunda sección, la sección de Tomás Fernández, había sido emboscada y había muerto el teniente primero Mar, que es el sargento primero Blas. Eso nos enteramos a través de la radio, ¿no? Eso había sido la noche anterior. Cruzamos el arroyo Maló y en ese momento Elguero, integrante de la fracción, pero que era de la compañía de comando 601, me lo habían agregado como conocedor del terreno, me dijo que había un lugar, Tom Maló House, una casa de un puesto ovejero de 2 plantas, que se podía utilizar para recuperarnos y continuar el movimiento al día siguiente. Tomé la decisión de ocuparla y tratando de recuperarnos y de secar un poco la ropa antes de continuar. Este es el repliegue inicial previsto para Fitzroy y este es el real. Este es el Monte Simmons y este es el desplazamiento nuestro. Cuando íbamos hacia Fitzroy, tomé la decisión de desplazarnos hacia Tómalo, que era el lugar que conocía el Hierro, y ahí pasar la noche. ¿Se entiende hasta ahí, Jorge? Perfecto, venimos de días, impecable. Acá explico lo del Hierro. El Hierro y Brun se adelantaron para ver si no había nadie dentro de la casa y después ingresó el resto de la sección. Aprovechamos toda la noche esa para descansar y para secar la ropa. La ropa la secábamos estrujando y durmiendo sobre la ropa para con el calor del cuerpo secar. No había otra forma de hacerlo. Puse mínima gente de guardia. Error, porque tendría que haber tenido guardia externa, no lo hice. Preferí preservar a la gente y bueno, además no teníamos la certeza de que el enemigo estuviera cerca. Realmente no vivíamos aún la idea de que los ingleses tuvieran conocimiento de nuestra ubicación. Bueno, y vamos
al punto culminante de la historia de nuestra fracción. Fíjense, empezamos el 23 de mayo en nuestras casas, 23 de mayo en nuestras casas, y ya estamos en la noche del domingo 30 al lunes 31 de mayo. A ver si puedo correr esto. Para entender a quién íbamos a enfrentar, hice una síntesis de cuál era el enemigo. El 29 de mayo, ahí lo están viendo, este puesto de observatorio que yo les decía, teniente Haddow y un sargento, nos vieron y dieron el aviso al puesto principal del comando del avance británico, que además lo teníamos a menos de 1 kilómetro. Si hubiéramos tenido ese dato, probablemente hubiéramos podido al menos intentar algo más cercano a lo que tiene que hacer un comando que simplemente exploración, ¿no? Estábamos muy cerca y esto también debe haber pensado los ingleses que queríamos actuar sobre el puesto comando enemigo. Si uno no mata al comandante, también puede destruir al puesto comando, hacer un daño mayor y cambiar el rumbo del conflicto. Entonces, se ordenó, los ingleses, el comando inglés ordenó ponernos fuera de combate. Analizaron distintas opciones. Una era el ataque aéreo. La noche y la nieve no permitían el movimiento de aviones. Fuego de artillería no llegaba, no estábamos en el alcance. Así que definieron un asalto con tropas especiales. ¿Quiénes eran esas tropas especiales? Se llama Escuadrón para el Combate en la Montaña y el Ártico. Después vamos a ver también la cronología de la fracción esa. Llevaban 8 meses de entrenamiento en alta montaña, el curso de esquí, 8 meses de entrenamiento que terminaban en abril del 82. Justo cuando terminaron el curso y estaban afiladísimos, los movilizaron hacia las islas. La fracción se organizó de esta manera. Estaba a cargo el capitán Boswell, Rod Boswell, y tenía una sección de asalto con 12 hombres, una sección apoyo con 7 hombres y una sección protección con 4 hombres. Obviamente que esta es información posterior al conflicto. Nosotros no teníamos ni siquiera idea de que existiera esa fracción en la organización inglesa. Es importante el detalle del armamento. Fíjense que los fusiles Armalite son los M16 norteamericanos. Los lanzagranadas M79, para los que no lo conocen, son como una especie de cañón más grueso que está dentro de los M10, que está debajo del cañón principal del M16 y lanza granadas a unos casi 100 metros. Lo deben haber visto en las series o en las películas norteamericanas. Un fusil que tiene el cañón común, finito, y un cañón grueso abajo. Ese es un lanzagranadas. Los fusiles SLR son similares a los FAL nuestros. Los lanzacohetes antitanques descartables Low 66 es como el que están viendo ahí en la ilustración. Este es un lanzacohete. Un francotirador que tenía un L-42, otros 2 fusiles SLR, los Armalite y las pistolas 9 mm. Y la sección protección lo mismo, más los lanzagranadas. Bueno, el nombre de cada uno lo sacamos de un libro que sacaron el año pasado, o a principios de este año. Escribió Boswell un libro y de ahí sale toda la organización de la fracción. Además hay una foto donde está no solamente los 23 que vinieron a combatir contra nosotros, sino el resto de la fracción, que eran cerca de 40.
Chris Stone, el sargento Chris Stone, fue herido por Losito, y este año estuve en contacto con él a través de Zoom. Estuvieron charlando cerca de una hora. Un tipo muy agradecido, porque fue herido por Losito, pero el que detectó que tenía una herida grave fue Pedroso, nuestro paramédico, que se dio cuenta que la sangre, después del combate, cuando estábamos contando heridos y fallecidos, se dio cuenta que la sangre que salía del tórax de Stone tenía tejido pulmonar, así que le avisó de la urgencia de esa herida al paramédico inglés para que tuvieran prioridad con respecto a los demás. También estuvo en contacto con Pedroso este año para agradecer. Bueno, el resto de la fracción. Y acá está el detalle del movimiento de ellos. Septiembre, Stonehouse, Cornwall. Octubre, supervivencia interrogatoria en Escocia. Media montaña en Gales. Ataques relámpagos. Diciembre, técnicas de nieve y escalada en Noruega. Diciembre y enero. Curso de esquí en febrero. Ejercicio final con captura e interrogatorio en marzo. Alta montaña en Escocia en abril. Y en mayo, su bautismo de fuego con nosotros. Existen fórmulas en el ámbito militar para determinar la comparación de fuerzas. Disculpenme un minuto. Porque no es solamente uno a uno los efectivos, es analizar la integración, la experiencia de guerra, tal cual se indica acá, el tipo de armamento. Eso en síntesis daba un poder de combate relativo de 5-1. Esta es la realidad de la comparación de fuerzas. El fusil Malinger es el que utilizaba Espinosa. Espinosa era nuestro tirador especial. Ahora les voy a contar lo que fue en el combate. Y ahí entramos en el combate en sí. El 31 de mayo, cuando estábamos el lunes ya listos para salir, escuchamos ruidos de helicóptero. Y realmente pensamos que eran helicópteros nuestros porque no alcanzábamos a verlo. Había elevaciones cercanas a la casa, pero cuando los pudo tener a la vista, Espinosa, que estaba en el piso superior, pegó el grito que eran ingleses. Ustedes van a ver acá distintas abreviaturas. Esto significa punto de reunión cercano al objetivo y esto punto de desdoblamiento. Los helicópteros los dejaron más o menos a 1 kilómetro de la casa y se empezaron a desplazar. Ahí es cuando los detecta Espinosa y detecta el punto de desdoblamiento, es decir, en el momento en que se dividía por un lado el escalón asalto y por otro el escalón apoyo. La casa estaba acá. Este es el arroyo Maló. Ya estábamos prácticamente listos para salir, así que simplemente cuando Espinosa dijo son ingleses y ahí vienen, empezamos a prepararnos para salir. Es en ese momento que Espinosa, el francotirador inglés, creo que es Doyle, si no me equivoco, pegó empezó a disparar sobre la casa. Él cuenta después, ¿se escucha mucho ruido? ¿No? Bueno, porque llegaron, se está escuchando yo estoy escuchando el ruido de la gente que llegó. Disculpen. Espinosa
el francotirador inglés, esto parece de película, pero lo cuentan los ingleses en este libro que les dije que Boswell sacó este año. El francotirador inglés vio el brillo, que supone que es de la mira de Spinoza en la planta superior en la ventana que estaba dirigida hacia ellos, y abrió el fuego sobre la ventana. El proyectil pegó en el marco de la ventana, no pegó en Spinoza, pero Spinoza pudo ver a su vez el brillo del fusil del fusil inglés, y disparó sobre ese lugar, sobre ese punto. El tiro de Spinoza pegó en el pecho de Dole, y cuenta el cabo que está al lado que lo que él alcanzó a ver es que cuando recibió el impacto, él alcanzó a ver las piernas, o sea, cayó de espalda y sus piernas se levantaron y después cayeron. Es prácticamente un duelo de francotirador. Bueno, eso también generó la apertura del fuego de Spinoza, que el poder de fuego, el golpe de fuego inicial de los ingleses se centrara sobre la casa y en particular sobre el piso superior. Suponemos, acá hay versiones disímiles de los distintos integrantes de la fracción, porque ya todo eso era un caos. Quienes estaban con Spinoza arriba eran Brun, Pedroso, Castillo y Gatti. Hay distintas versiones de ellos de acuerdo a lo que ellos han vivido, pero si tratamos de hacer una conclusión, creemos que uno de los o misiles o granadas entró por la ventana, pegó en el pecho de Spinoza y a su vez explotaron las dos granadas que él tenía en su correaje. Eso hizo que prácticamente se desintegrara el cuerpo, pero a su vez las esquirlas pegaron en particular en Brun. Brun tiene heridas en la espalda y en la mano esta. Mi opinión es que cuando escuchó la explosión esa inicial, giró para cubrirse y las esquirlas pegaron en la zona del omóplato y en su mano y parte de la cara. Y a su vez la onda expansiva lo sacó por un ventanal, un pequeño ventanal que había, cayó, estaba en el piso superior, 5 metros de altura, cayó, otra ventaja de la turba, se levantó y siguió combatiendo. Había perdido el fusil, así que tiraba con la pistola 9 mm. Gatti cuenta que ya la escalera había desaparecido, entonces se lanzó a través de un aro de fuego, que era lo que quedaba de la escalera, cayó y también pudo salir por la puerta y iniciar su propio combate. El resto de la fracción ya había salido prácticamente toda y se habían ubicado en distintos lugares. Esto marca lo que les contaba de Spinoza y la acción de los lanzacohetes sobre la casa. Cuenta Boswell que su visión era muy buena del lugar que tenía y alcanzó a ver que en uno de los impactos del lanzacohete el techo de la casa se levantó y cayó a unos 6 o 7 metros. Pero fue así impactante la imagen del techo levantándose y cayendo lejos de la casa. Y que las llamas superaban los 30 pies, así que calculo que habrán sido 10 metros, más o menos. Esto lo cuenta él en su libro. Logramos salir, inicialmente esto también frenó el avance de inglés, la fuerza del avance, porque inicialmente salimos a chocar contra ellos, pero después el fuego en movimiento nos fue desplazando escapando del fuego de ellos hacia la zona del arroyo. Este es el arroyo Malo. Finalmente el combate nos termina
ubicando prácticamente en una línea en todo este sector. Así. Esbert logra posicionarse relativamente cerca de la casa con la ametralladora y abre el fuego para cubrirlo a Medina, que ya había recibido un impacto de bala en la pierna y que le había sacado 5 centímetros de peroné. Sangrando, pero seguía tirando, y es más, siguió tirando después que ordené el alto el fuego porque las explosiones lo habían dejado sordo, así que no escuchaba la orden de alto el fuego. Después nos cuenta que la realidad es que él no sentía nada en ese momento, tenía la pierna hecha un pollo, pero no se desplazaba, no podía moverse, pero sí podía tirar de la posición. Y el fuego de la ametralladora de Esbert también hace que se concentre el fuego inglés sobre él y lo pone fuera de combate. Bueno, ahí lo ven en la síntesis, prácticamente no se escuchaban disparos, solamente disparos aislados del lado nuestro, ya el grueso de la fracción estaba herida o muerta y ya no nos quedaba prácticamente munición. Por el momento en que yo lo tenía a Brun a mis pies, yo estaba incorporado y lo tenía a mis pies completamente ensangrentado, a la cara, a la espalda, y recuerdo que tengo muy pocos flashes, tengo muchos blancos, pero sí recuerdo la imagen de él sangrando y mi comentario fue: esto no va más, Lucho, y me dijo, creo que no, a los gritos, esto pues era medio de los tiros. Así que ordené el alto el fuego. Ya no quedaba mucha gente tirando tampoco, así que se fue transmitiendo la voz y a partir de ahí empezó la reorganización y reunirnos y ver cómo estábamos. 2 muertos, 6 heridos, 5 prisioneros. Esa fue la síntesis del combate. Fallecidos, Espinosa y Esbert, heridos, ahí está el detalle, que ya le fui contando antes. Martínez, el teniente Martínez, fíjense un detalle que me olvidé de contar antes. Martínez era el auxiliar de Esbert. Esbert era el tirador de la ametralladora MAG y Martínez, ¿por qué Esbert? Porque Esbert era mejor tirador con la ametralladora que Martínez. En los comandos lo importante es lo que uno sabe hacer y no la jerarquía que tiene. Así que Martínez era el auxiliar de la ametralladora. Él recibió una herida de bala en el pie que no se había dado cuenta que la tenía hasta que empezaron a salir borbotones de sangre del borceguí, y se iba a sacar el borceguí cuando no sé si fue un inglés o Pedroso, que le dijeron que no se le ocurra, que después no iba a poder volver a calzarse por el dolor, ¿no? Así que mantuvo el borceguí y hasta que fue atendido en el hospital inglés. Helguero había recibido una herida de bala en el pecho o una esquirla, pero estaba muy pálido y con sangre en el centro del pecho. Creo que ahora que recuerdo, me parece que Medina me contó que fue una esquirla que entró en el centro del pecho y lo que lo salvó fue que se clavó en el esternón. Por eso no dañó el corazón ni los pulmones. Este es el detalle de las medallas y condecoraciones que tuvo mi fracción. Lo cual yo complemento diciendo que en realidad esto lo da gente que está en La Paz analizando en los papeles lo que hizo cada uno. Yo digo que estas condecoraciones incluso hasta pueden ser quitadas por un poder político. Lo que nadie le va a quitar a mi gente es las verdaderas condecoraciones que admiramos los soldados y que son las cicatrices de las heridas. Y miren si hay para distraerse en la fracción de
Esto es, ya vamos terminando, Jorge. Espero que no se hayan aburrido. Además de las condecoraciones que indico que da el poder político y las heridas, si hay algo que los soldados profesionales también sentimos con orgullo es lo que opinan los subalternos y lo que opina el enemigo. Sánchez Mariño era teniente, aviador de ejército y era uno de los que piloteaba uno de los helicópteros. Fíjense lo que dice. Lo busqué a Espinosa con la vista, pero no lo encontré. Todo en cuestión de segundos. Pulgar levantado el jefe de patrulla, chequeo de las otras aeronaves y emprendemos la vuelta. Mientras despegaba veía a los hombres aplastarse en el terreno y se me hizo un nudo en la boca del estómago. Yo estaba regresando, si la suerte me acompañaba, en 40 minutos estaría de vuelta en Royal Marines, comería algo bueno y dormiría bajo techo. Mientras ellos empezaban una misión en el corazón de la zona enemiga. Ya las patrullas de Anadón y el Níger habían entrado y salido de esta zona de muerte y cuando los encontramos estaban a punto de congelarse. Sonreían como Espinosa. Dice también Sánchez Mariño, en la guerra de Malvinas me convencí de los comandos, son la mejor tropa que tiene el ejército. Allí estaba bien enterrado bajo su mochila, apretando los fusiles y dando inicio a una larga tarea de reconocimiento en medio del frío polar que terminaría en una carnicería porque no consiguieron salir. Una matanza donde venderían cara su vida frente a la mejor tropa que el enemigo encontró para atacar. Otros narrarán lo que ocurrió después de que yo los dejara en el Monte Singro. Pero son pocas las cosas que admiro más que este coraje silencioso, sin espectadores, sin recompensas, solo porque se debe cumplir la misión. Y finaliza con esto. Fíjense, ¿no? Es como si, esto lo escribió hace años y sin embargo es como si lo hubiera escrito ayer. Siempre me pregunto si vale la pena contar estas cosas. En este país caníbal, donde algunos son capaces de acusar de maltrato a otros pobres diablos que sufrieron tanto más que ellos, donde nadie sabe de Espinosa ni de Berta. Bueno, léanlo ustedes. A mí me cuesta terminar. Gracias, José. Y esto es lo que piensa el enemigo. Esto lo cuenta Boswell en una entrevista para la BBC. ¿Sigo? Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Esto lo dice un suboficial, un jefe de escalón inglés. Si querés leerlo, mejor. Un argentino había sido herido en su rodilla derecha, justo arriba de la rodilla, en realidad en su muslo y debajo de su costilla, debajo de su caja torácica a su derecha. Otro argentino había sido herido en su hombro derecho, en su mano derecha y en un costado de su cara y estaba todavía consciente, lúcido y muy, muy activo. En realidad, para hacerle justicia, un hombre sumamente valiente, lo digo con toda honradez. Tenía muchísimo coraje, porque a pesar de que todo estaba explotando a su alrededor, allí estaba, de pie, dando tanto como recibía. Boswell completa la charla ahí en la BBC diciendo, éramos un grupo de profesionales preparados para lo que pasó. Los argentinos compensaron sus errores, de hecho los tuvimos, con su valentía. Sé que ciertamente no les faltó valor. La primera advertencia que tuvieron los argentinos en nuestra presencia fue la explosión de un edificio alrededor de ellos. Pudieron salir de la casa y todos la abandonaron con excepción de un tirador, pues había un francotirador entre ellos. Salieron todos con sus armas y lucharon con ellas hasta que no pudieron más.
José, le hago una consulta de esa nota de la BBC que la vi la otra vez y menciona justo ahí en el texto que usted puso ahí, menciona en una parte. Ellos lo que habían dicho cuando la escuché era que se habían tropezado con un rebaño de ovejas y que habían hecho un poco de barullo cuando ingresaron y estaban asustados de que ustedes se den cuenta de eso. ¿Habían escuchado algo de eso ustedes o no habían escuchado nada? No, pero coincide con algo que alcanzó a decir Espinosa antes de que se produzca el combate. Al principio, Espinosa dijo, me parece que son ovejas. O sea que supongo que tiene que ver con esas ovejas con las que ellos tropezaron y que Espinosa también las vio. Pero después, ahí nomás a los instantes nos dijo, no, no, son ingleses, y ahí empezó el caos, ¿no? Termino siempre con esto porque, bueno, esta es lo que les decía, la imagen de Tom Malone, todavía con los restos humeantes, lo único que quedaba en pie era la chimenea, acá había una casa de 2 pisos, y allá al fondo está el Monte Simmons, completamente nevado desde la mitad hacia arriba. Ahí estábamos nosotros el día anterior. Esta es una vista más cercana de la misma escena. Este es el Monte Simmons. Bueno, Jorge, vos conocés la historia, si querés contarlo, yo no puedo. Gracias, José. Esta es mi nieta y la nieta del turco. Justamente Malvinas, como siempre tratamos de hablar, es amor, como también nos enseñan nuestros veteranos, y también esta trascendencia, este amor, este misterio, llevó a que la hija de José Bersesi se enamorara profundamente y se casara con el hijo del Turcosbert, héroe de Malvinas y caído en el combate de Tomalo House, y ahí está el fruto de ese amor. Así que Malvinas es esto, es futuro. Y gracias, José, por tenerte acá. Y habilitamos también los micrófonos para todos aquellos que quieran decir algunas palabras o hacer algunas preguntas. Yo tengo algunas que otras en mente, pero también entiendo que José ahora tiene que festejar un cumpleaños. Hay una nieta esperando para soplar unas velitas. Quiere tener al abuelo al lado. Así que vamos a habilitar para hacer algunas preguntas a los que quieran, hacer algún comentario. No soy un abuelo clásico, te aclaro, porque yo no sé si han visto alguna vez en la película Bastardo sin Gloria. Para los que la vieron, hay un alemán que es lo más HDP que se puede ocurrir. Bueno, ese personaje se llama, el personaje de la película, Hans Landa. Y hay un tipo un comando que me conoce y que conoce también mi relación familiar, y que medio en broma, medio en serio, me puso el Hans Landa de los abuelos. Así que, es más, este festejo de hoy se va a extender al domingo, y yo no voy a estar acá, voy a estar saltando en lobo. Así que bueno. Hablando de los saltos, también yo aprovecho para hacer dos preguntas, si se puede. Primero, ¿cómo fue tu posguerra? También, bueno, hay una experiencia en el campo de prisioneros también, que eso es bastante importante. No sé si vos tenés ganas de compartirlo y demás. Yo respeto también tu... Yo le resto importancia al campo de prisioneros porque es inevitable. Claro. Y la verdad que se ejerce presión, pero los ingleses son nenes de pecho en cuanto a ejercer presión sobre los prisioneros. Yo creo que si hubiéramos combatido contra los norteamericanos, otro hubiera sido el cantar, ¿no? Otro hubiera sido la relación, pero la realidad es que mis heridos fueron operados por los ingleses, incluso antes que heridos de la fracción con la que combatimos, que las heridas eran más leves. Ese gesto de respeto marca lo que son ellos, así que
al menos para mí, y no es síndrome de Estocolmo, yo me he sentido respetado en el peor momento. Se terminó el combate y no tuve ningún exceso, ningún exabrupto, ningún golpe extra, absolutamente nada. Después sí en el tema de los interrogatorios, pero son presiones que estoy acá, así que se imaginan que no Claro. han sido muy trascendentes. No le doy importancia a eso, Jorge. Sí Por- al respeto de ellos y a Ujú. la preocupación por nuestros heridos. No, Es más, perfecto. hay uno que contaba el cirujano Jolie, Rick Jolie, que los curó a mis heridos, que uno de los que combatió de la fracción inglesa, cuando llegó al hospital trasladando los heridos, señalando Lolo Osito, decía al doctor, este hombre no puede morir, este hombre es un héroe. Estaba hablando de un argentino, así que Claro. no tengo nada que quejarme. El tema, quiero acá leer unos saludos que están en el chat. Verónica Aguirre que dice eternamente gracias mi estimado José Bersesi, gracias por todo héroe, excelente charla, un honor por estar presente, Dios lo bendiga. Vero es integrante del movimiento. Y tenemos acá a Juanca que dijo, un gran honor compartir este momento con el señor José Bersesi, escuchar de primera mano el relato del heroísmo De todo ese de grupo. todo ese grupo, es emocionante, muchas gracias señor Bersesi por su ejemplo y su tiempo. José, si tenés que dejar un mensaje a los jóvenes argentinos que estamos tratando de malvinizar, de librar este buen combate por la patria, esta patria que nos duele porque la amamos justamente. Y, y queremos no entregar las armas, sino que con el ejemplo que ustedes nos han dado realmente poder seguir sembrando valores, sembrando esperanza, dando un mensaje de amor y especialmente de resistencia en estos tiempos tan convulsionados. ¿Cuál sería tu mensaje? Lo que les dije inicialmente, valoren cada día, denle importancia a cada día y prepárense porque realmente nosotros hemos vivido tiempos difíciles. Creo que los que van a vivir las generaciones de ustedes van a ser aún más difíciles. Creo que nuestra historia va en rumbo de colisión y hay que estar preparados anímica, espiritual y físicamente. Pero en especial, no todo se limita ni se reduce a la violencia física, pero sí a la convicción. Mientras tengamos valores y les demos la importancia que tienen y sepamos defenderlos, y bueno, vamos a saber el momento intuitivamente, naturalmente, nos vamos a dar cuenta del momento en que nosotros los militares llamamos la línea a no ceder. Hay un punto que en toda operación militar se llama línea a no ceder, en particular cuando uno se está defendiendo. La línea a no ceder significa que cuando el enemigo, el adversario, quien sea, llega a esa línea, no puede pasar de esa línea sin recibir la máxima violencia que uno puede ejercer. Esto es lo que se llama línea a no ceder. Ahí es donde se pone lo último que tiene cada uno para tratar de resolver el problema. Esa línea invisible, cada uno va a saber en qué momento le toca. Y sí tiene que estar preparado para la acción posterior a la línea a no ceder. La forma de prepararse es en el ámbito de cada uno, tratar de ser el mejor. El que es médico, tratar de ser el mejor médico. No es necesario pensar que uno va a tener que buscar un arma para resolver un problema. En lo que uno enfrente, tiene que ser el mejor. Para ser el mejor, tiene que poner todo lo que tiene.
esfuerzo, valor, coraje y lanzarse. Gracias, José. Quería saber si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más. Acá también hay comentarios muy lindos. Maricel, me gustaría que lo leas vos si estás ahí presente, si puedes activar el micrófono. Si no lo leemos, no hay ningún problema. También. Espérame, Jorgito, que no soy muy buena con la tecnología y me costaba activar el micrófono. No, realmente agradecerle infinitamente por haber entregado su vida a la patria. Gracias a Dios tuvo la suerte de volver y estar con nosotros, pero es haber entregado su vida a la patria hasta el día de hoy y hasta el día que Dios lo lleve con él. Así que agradecerle infinitamente y pedirle que sienta el reconocimiento de parte de la sociedad que nunca, nunca los hemos olvidado, que estamos y que a veces no los acompañamos porque carecemos de información, no tenemos conocimiento, la sociedad a veces no llega a saber lo que les está pasando y por eso a veces no los hemos acompañado. Pero que hay mucha gente que los quiere y que los ha reconocido durante los 40 años. Nada más, eso. Gracias a todos. Muchas gracias. Ceci, Manu, ¿querés agregar algo? Sería para mí un honor, para todos. Gabriela dice que te esperan en Tucumán, José. Sí, Y al Manu también, por favor. Estaba leyendo. Bueno, no, como siempre, José, un placer escucharte, siempre con esa grandeza y esa humildad, que lo hablamos más de una vez, ¿no es cierto? Vos lo primero que resaltar siempre es tu error, pero bueno, es parte del combate esas cosas pasan, es un momento, un descuido, algo que uno no está esperando y sumado a esa situación que estaban pasando, así que vos tenés una cierta culpa con eso, yo te pediría que te la saques porque no es justo llevarla. Uno dio todo lo que pudo y siempre va a pensar que pudo haber hecho un poco más, ¿no es cierto? Siempre vamos a decir, pero bueno, ya está, ya es el diario del lunes, así que lo que nos pasó y bueno, yo seguramente tampoco hubiera entrado por ese callejón de esa manera y hubiéramos hecho algo mejor, pero bueno, ¿qué va a ser? Así se nos presentó la vida, la circunstancia y uno actuó con el corazón. Y como siempre somos, y como buenos humanos nos equivocamos en algunas oportunidades, pero siempre hay que resaltar todo lo bueno que dejaron, todo lo que ofrecieron. Hubiera sido más sencillo salir con las manos en alto y resguardar sus vidas, y sin embargo salieron en inferioridad a defenderse de todas maneras. Así que Tanito, arriba, adelante, a festejar el cumpleaños con mucha alegría y que Dios te bendiga mucho y gracias por hacer este lugar y por tu generosidad con tu tiempo y con tu buena onda de buen tipo de siempre. Yo soy el agradecido, Manu. Créanme, para los que están escuchando, que esto reconforta muchísimo. Nadie los obligó a escucharme y ver que hay tanta gente interesada todavía en el tema reconforta, es una caricia al alma. Y la verdad, Maricel, que no... yo digo lamentablemente, volví. Ya sé que es una... todo el mundo trata de justificarme y de decir que no podía hacer otra cosa. Yo no... La muerte de un subalterno creo que debe ser lo más cercano, la pérdida, sobrevivir un subalterno creo que debe ser lo más cercano a sobrevivir un hijo. Y ese dolor, por más que me quieran convencer de que era inevitable, es más, la propia familia me dijo, todos ustedes sabían que podía pasar esto, la propia mujer de Berto lo dijo más de una vez, pero
tengo que aceptar y llevar ese peso en la mochila. También sé que soy un privilegiado, el hecho de tener al hijo del turco en mi familia es una bendición de Dios y tengo que aceptarlo. Seguro. Alivia el peso, pero se siente. Y cada vez se siente más. Te habían hecho, hay muchos saludos acá, muy lindos, si lo puedes leer después, yo para no robarte más tiempo, voy a copiarlos todos así, después te los mandamos. Y ahí Gabriela te invitaba a Tucumán, porque vas a hacer algo en Tucumán. Lo que pasa es que hay algunos que no lo saben, así lo compartís. ¿Qué vas a hacer allá, Tano? La gente del Aeroclub de Tucumán, del Aeroclub de Buena, organizó en homenaje a los 40 años intentar batir un récord que existe, un récord argentino que existe desde el año 94. Juntaron en el aire, haciendo una formación en caída libre, 44 paracaidistas. La idea es en septiembre, 29 de septiembre al 3 de octubre, tratar de romper ese récord con 50 paracaidistas juntándose en el aire. Y el único viejo desubicado que por ahora está en ese grupo soy yo, así que creo que me tratan como una mascota en el mejor sentido de la palabra. Tengo 71 años y sigo haciendo las huevadas, como dicen los cuyanos, que hacen gente de 25 o 30 años. Es más, en marzo festejamos mis 50 años de paracaidista y se reían porque yo tengo de paracaidista el doble que algunos tienen de edad. Así que... Qué privilegio. Qué privilegio. Sin duda. Justamente para cerrar este encuentro de amigos, bueno, agradecer ante todos, ante todo a todos aquellos que se han sumado, han participado. Realmente es un honor tener acá al Tano Bersesi y a Manu juntos también, realmente es un honor gigante. Manu, Gracias. prepárate que el próximo sos vos, ¿eh? Así que no zafás, Manu. Bueno. Gracias. Y es más, lo vamos a llamar a José Bersesi para que te haga algunas preguntas a vos también. Así que ¿Cómo no? agarrate. Bueno. Jorge, yo siempre utilizo el ejemplo de Manu y de Esteban para marcar, porque sabes si hay algo que me entristece un poco es que solamente se les diga héroes a los muertos, en particular entre los veteranos. Los veteranos hablan de los héroes, como que son héroes los muertos nada más. No digo los civiles, digo los veteranos en particular. Pero ¿qué otro título o adjetivo le puedes poner a la historia de Esteban y Manuel? Es una cosa increíble, es de película. Sin duda. ¿Cómo no se lo va a decir héroes a tipos que vivieron eso? Para mí, Manu y Esteban son el catálogo de héroes. Bueno, no comparto, pero gracias, Tanito. Gracias. Héroe, reciba nuestro abrazo cálido y pase una buena noche y comience a vivir una buena vida. Siéntase muy, muy acompañado por todos nosotros. Reciba nuestro cariño, nuestro afecto y nuestra calidez. Muchas gracias, Maricela. Y feliz cumpleaños para esa nieta. Bueno. Así que ahora le canta Jorgito. Sí, eso ahí. Pon un video de saludo. Para cerrar, decía San Agustín que el alma está más donde ama que en el cuerpo que anima. Y realmente ustedes están, me quedé meditando mucho en esto cuando José, a vos te preguntaron sobre tu vida y empezaste a hablar de Malvinas. Realmente tu amor está ahí, tu amor está en el paracaidismo. Y creo que el amor de todos justamente está en Malvinas, en esta defensa de nuestros valores, del dar a conocer a nuestros héroes. Por eso mismo creo que si el alma es el motor de la vida, Malvinas es lo que nos mantiene.
en vida como argentinos. Y justamente si podemos usar el término argentinos, creo que la mejor manera de decir argentinos es decir los que aman Malvinas. Por lo tanto, quiero agradecerles a todos los que estaban presentes, agradecerte José, agradecerte Manu, agradecer a Maricel, a todos los grandes amigos que se han sumado, ya sea del movimiento, ya sean alumnos míos de la escuela, que estén acá también, Lindo. amigos de distintos ámbitos, así que gracias a todos los que están compartiendo esta charla, este encuentro. Y bueno, este encuentro se va a subir al canal de YouTube de nuestro foro, que se llama así, sembrarmalvinas.mjm, así nos encuentran en el canal de YouTube. Y también, bueno, estamos en Instagram. Y bueno, los que quieran sumarse y quieran ayudar a difundir este amor por la causa, justamente solamente nos mandan un mensajito y los agregamos al grupo y van a ser parte de este foro y de estos encuentros. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos por estar, les envío un fuerte abrazo y bueno, el más grande para José y para Manu, que son nuestros héroes vivientes, aunque ellos digan que no, y gracias por tenerlos acá. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, Gracias. Jorgito, los agradecidos nosotros, Jorgito, ¿eh? Porque con este tipo de actividades estás homenajeando a aquellos que dejaron su vida por todos. Gracias. Lo Y más a lindo es que no estoy solo, somos varios, así nosotros una que seguimos para adelante. caricia siempre. Para nosotros también una caricia al alma, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo grande a todos, Tanito, que la pases bien. Que Dios te bendiga. Gracias, un abrazo, Manuel. Buenas noches. Adiós, Maricel, un gusto. Abrazo grande. Chao. Chau, chau. Chao, chao, chao. Ya no salgo en la cámara.